Iglesia Cristiana Internacional. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, y usted sabe que el libro de los Hechos fue escrito para que se contaran las cosas que había vivido la iglesia, la iglesia posteriormente a la aparición del Señor Jesucristo en escena. Pero la formación de la iglesia, la conformación y configuración de la iglesia, la solidez de la iglesia y el crecimiento de la iglesia están aquí en Hechos de los Apóstoles. Y de hecho se nos dice que hubo un hombre que se llamó Felipe. En el versículo 26 de Hechos 8, vamos a leer esta porción de la escritura. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candás, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, ¿qué? Bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Vamos a orar. Padre, bendecimos esta porción de tu palabra, Señor. Señor, estamos tan agradecidos de la presencia tuya en este lugar de esta reunión, Señor. Pero también queremos, Señor, tocar, Señor, el corazón de cada persona que está aquí, Señor, para que entre todos seamos evangelistas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si ponemos atención a la vida de los primeros discípulos, vamos a encontrar que nunca había un día igual al otro. Todos los días eran diferentes. De hecho, se enfrentaban a situaciones distintas todos los días. Tan solo unos capítulos atrás habían pasado una de las crisis más grandes que tuvo la iglesia del comienzo, y fue precisamente acerca de la distribución de los alimentos y cómo ellos fallaron en distribuir adecuadamente los alimentos, y se produjo una fricción entre hermanos ahí en la iglesia. Y esta fricción hubiera tomado una envergadura muy grande, a no ser que ellos hubieran orado al Señor y hubieran detectado la manera como podían corregirla. Y la forma como lo hicieron es que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, dice que levantaron diáconos para que hicieran esta función de distribución, y los apóstoles se dedicaron a la palabra y a la oración. Esa fue la manera como les guió el Espíritu Santo. En toda iglesia tiene que haber personas que sirvan a los demás. Bien sea los alimentos, cuidando a los niños, educando a otros, enseñando la Biblia, pintando la iglesia. Tantas y tantas y tantas maneras que hay de servir al Señor en la iglesia. Y nos dice que de esos siervos que el Señor levantó, ellos tenían dos características: eran llenos del Espíritu Santo y llenos de la sabiduría del Señor. Se habían esforzado por recibir una dirección en la palabra de Dios. Y Dios levantó 7 diáconos. Entre esos se llamaba Felipe el diácono. Felipe parece que era muy joven, pero era una persona con una actitud de servicio. Él quería servir en la iglesia y él quería estar allí en la iglesia para que Dios lo usara. Y a veces Dios comenzó a usarlo primero en lo físico, para después usarlo en lo espiritual.
Lo que no entendemos es que a veces queremos que Dios nos haga ya pastores y nos haga líderes y enseñar la palabra a multitudes, pero no pasamos por la primera paso, que es el servicio a los demás. Servir a otros es muy importante. Y Felipe fue uno de los que primero se levantó a servir a otros, y le gustaba servir la sopa, le gustaba atender a los demás, y la gente recibió muy buen testimonio de él, hasta que Dios lo llamó a predicar el evangelio a muchas personas. Entonces se nos dice que Felipe, y según lo que usted lee en el versículo 26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Qué le habló el ángel del Señor a Felipe? ¿Qué fue lo que le dijo a Felipe? Le dijo: levántate y vete por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y allí vas a ir a un desierto. Y Felipe no sabía por qué, ni sabía de qué manera el Señor lo estaba llamando a caminar en un desierto. El desierto, mi hermano, es sinónimo de pruebas en la Biblia. Sinónimo es una palabra para expresar prueba, crisis en la vida. Y tal vez a veces Dios permite que nos metamos en una prueba, pero Él lo hace porque Él sabe que va a salir un resultado bueno de eso. Felipe se metió en el desierto y él tenía que, la palabra que usa es descender. Cuando usted desciende en la Biblia, está hablando de perder algo. Descender nunca habla de ganar, sino de perder algo. Está hablando de meterse en un desierto y luego de descender. Y es como el mensaje del Señor diciéndole a Felipe: ahora yo te he escogido para algo importante, pero tú no vas a saber todavía para qué, pero necesito que me obedezcas. Ahora, en el versículo siguiente dice que Felipe se levantó y fue. Léelo allí en tu Biblia. Dice: Felipe, levantándose, hizo caso y se fue. Y sabe, hermano, que la obediencia a Dios se prueba. La obediencia siempre está puesta a prueba. Usted siempre va a estar puesto a prueba en la obediencia, tanto en las cosas pequeñas como en las cosas grandes. Hay gente que obedece en las cosas grandes, en las que se ven, pero en las cosas pequeñas falla en obedecer. Estamos hablando simplemente de obedecer una instrucción tan sencilla como: levántate y vete para la panadería La Antillana, allá al lado de la casa de Ana Lucía, y vas a irte para allá. Y uno dice: ¿y para qué me va a mandar el Señor? Ve, solamente te quiero allá. A veces queremos estar en el lugar que nosotros escogemos, pero no en el lugar que el Señor escoge. Dios me va a llamar a mí y te va a llamar a ti a hacer la voluntad de Dios en cosas muy sencillas. Aprende a ser obediente en lo sencillo, porque nunca vas a fracasar si eres sensible a la voz del Espíritu del Señor. Cuando le dijo: levántate, él inmediatamente se levantó y fue. Igualito a muchos de los jóvenes nuestros aquí en las iglesias, ¿verdad? Que uno les dice: hermano, ¿me puede colaborar? Uy, pastor, pero eso no es como mucho trabajo. ¿Sí? ¿No habrá alguien más, pastor, por allá que nos ayude? ¿Sí? Y uno cargando la carpa por un lado, el equipo por el otro. Todos tenemos que ayudar y colaborar en algo. Todos. Lo que se le estaba diciendo a Felipe no era una opción, era algo tan importante. Tienes que colaborar haciendo un trabajo que yo te llamo a hacer. Y cuando Felipe se dispuso y fue y empezó a caminar en obediencia, entonces el Señor le mostró inmediatamente el por qué razón lo estaba metiendo en esa prueba. Y la razón de eso es que es difícil caminar en un desierto. Nosotros estuvimos caminando por esos desiertos allí en Israel, estábamos viendo algunas de las fotos de los desiertos que hay allí, y son desiertos bien fuertes, llenos de arena y de rocas, y son bien estéril, y con el calor del día ni se imaginan caminar en un desierto de esos. Pero como Felipe fue obediente, el Señor inmediatamente le mostró un carruaje, y allí iba una persona, y de repente el Señor le dice: acércate y júntate a ese carro. 2 palabras: acércate y júntate. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Yo te voy a usar, pero necesito que te acerques a la gente que tiene necesidad. Necesito que te vayas, que camines, que des pasos a acercarte a la gente necesitada. Y él obedeció y se juntó. ¿Cuál sería la sorpresa? Que escuchó al hombre que iba en el carruaje leyendo una porción del libro de Isaías, que estaba allí: como cordero fue llevado a la muerte, enmudeció, y etcétera, etcétera, y empezó a leer el libro de Isaías. Y Felipe lo escuchó leyendo la palabra, y se acerca y le dice: ¿pero entiendes lo que lees? Y el hombre le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? No hay quien me enseñe.
Una cosa es leer la Biblia y otra cosa muy diferente es entenderla, hermano. Sinceramente, ¿a cuántos de ustedes cuando leen la Biblia se les dificulta entenderla? Levanta la mano. Cuando leen la Biblia, no les dé pena, sinvergüenzas, digo. ¿Cierto que sí? A veces se nos dificulta, no sabemos. Y eso es muy normal, porque la Biblia habla a veces temas que uno no comprende. Cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, por ejemplo, le hablan de dragones, sellos, trompetas, del arrebatamiento, del rapto, de la mujer, de la virgen y el dragón. Parece como una película, ¿no? ¿Verdad? Y uno dice, ¿y esto qué será? ¿Qué me habla Dios a mí aquí en esto? Si uno no sabe interpretar la palabra o estudiarla, pues se le va a hacer muy difícil leerla. Yo tenía en mi casa, y recuerdo que tenía en mi casa cuando era muchacho, estaba la Biblia de este tamaño abierta en el Salmo 91. Y yo hasta telarañas salían de ahí, hermano. Nadie leía esa Biblia. Estaba ahí abierta, como en muchos de los hogares está la Biblia abierta, pero nadie la lee. Un día yo la tomo y empiezo a hojearla y me gustaban los grafiquitos. Entonces me gustaban las diapositivas y las ilustraciones. Del resto yo nunca había leído la palabra del Señor. Mucha gente llega a las iglesias y no entiende cuál es el mensaje. Porque el mensaje lo hemos vuelto tan complicado, porque los predicadores somos demasiado complicados. Para decir dos cosas nos demoramos 2 horas y eso es culpa de nosotros. Tenemos que hacer el mensaje del evangelio tan claro, tan sencillo, que la gente más humilde y más sencilla lo pueda entender inmediatamente y ponerlo en práctica, hermano. Alguien dijo, si el mensaje lo entienden los niños, lo entenderá cualquier persona en la congregación. Predicarle a un niño es lo más bonito que hay. Uno le predica a un niño y el niño como que entiende, ¿no? Y abre su entendimiento. Y a veces hay verdades que le hemos predicado a los niños que luego se las predicamos a los grandes. ¿Y los grandes qué? ¿Ah? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Y cómo es eso? A veces tiene más un niño que un grande, hermano, por el corazón que tiene. Este hombre venía leyendo la palabra y era un pasaje complicadísimo. Había sido escrito 700 años antes de esto. El pasaje dice que como cordero al matadero fue llevado, como una oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no se le hizo justicia y dio su vida en rescate por muchos. Qué tremendo pasaje este. ¿Saben qué estaba leyendo? Ni más ni menos que él estaba leyendo el centro del mensaje del evangelio del Señor Jesucristo. Llegó el momento, hermano, que él seguro tenía hambre de Dios. Este etíope tenía hambre, quería saber de Dios. Él se dice que era prosélito, o sea, era un simpatizante. Él no era del pueblo de Dios, pero simpatizaba. Había llegado a Jerusalén a celebrar alguna fiesta. Iba seguramente a la Pascua o a la fiesta de tabernáculos y regresaba. Entre Egipto y Jerusalén hay centenares de kilómetros. Y se había tomado el trabajo de tomar su carro e irse para Jerusalén. Y había transcurrido muchos kilómetros hasta llegar a Jerusalén. Y uno dice, ¿y a qué momento él hizo todo ese viaje? Y luego cuando regresaba, él iba con hambre y con sed diciendo, me falta algo, me falta algo. Y cuando llegó, hermano, se dio cuenta que lo que le faltaba era la palabra. Y toma la palabra y empieza a leerla. Mi hermano, la función más importante de la iglesia es enseñar la palabra a aquellas personas que nunca han conocido las cosas de Dios. Lo más que usted puede hacer, el llamado más grande que usted puede tener en la vida es enseñarle a otro la escritura, enseñarle a otro la palabra. Es el oficio más hermoso que podemos hacer. Hermano, en la iglesia usted tiene que ser un maestro de otros. Y usted dice, pero pastor, yo no tengo preparación, yo no tengo nada, no tengo cursos. No importa, porque lo que estamos diciendo es que tú no necesitas tanta preparación. Lo que necesitas, hermano, es el corazón de Felipe. Una persona que sea sensible a las necesidades de otro, para enseñarle las 2 lecciones o 3 que ha recibido en la vida acerca de Dios. ¿Sabes, hermano, que hay gente afuera en el mundo que conoce menos de Dios que lo que tú conoces? No conoce absolutamente nada de Dios. Nunca ha leído la Biblia, nunca ha leído la Escritura. Yo te voy a contar cómo nosotros llegamos a Cristo.
No diría, el pastor, un ángel se le apareció, algo pasó, ¿verdad? El día que recibió a Jesús el pastor, uy, me imagino. Mire, hermano, nosotros, así de sencillo, tenía 18 años de edad, me fui con unos amigos a dar una serenata, me gustaba la música, en medio de trago y de serenata en serenata, cuando regresábamos, uno de ellos, el guitarrista, empezó a llorar y nos dijo, estoy triste porque yo soy hijo de Dios. Y nosotros le dijimos, nosotros también. Y decía, no, usted no me entiende, es que estoy caído. Venga, lo levantamos, hermano, le decíamos nosotros. O sea, no entendíamos nada de lo que nos estaba compartiendo. Y de repente el hombre llora y dice, ustedes no me entienden. Al día siguiente, en su sano juicio, lo tomamos y le preguntamos, y lo llamamos aparte y le dijimos, tú estabas diciendo anoche unas cosas raras. Estabas diciendo que tú eras hijo de Dios y que estabas caído. Y el hombre abre su corazón y nos dice, es que yo iba a una iglesia cristiana, yo soy cristiano. Y nosotros dijimos, pues nosotros también. Nos dijo, no, te voy a explicar. Y abre la palabra del Señor y nos empieza a explicar por la palabra de Dios lo que significa ser cristiano. Y nosotros ya estábamos allá atentos a Efesios, a Colosenses. Empezó a hablarnos la palabra. Y cuando nos abría la palabra, como que entre más, nosotros queríamos eso, hermano. Era tan especial. Incluso recuerdo un ejemplo que él utilizó. Y estamos hablando de 27 años atrás. Y él dice que había una niña de 8 años que estaba en su salón de clases en el colegio, y la maestra preguntó y dijo, ¿hay algo que Dios no pueda ver? Como para que los niños le dijeran, no, todo Dios lo puede ver, y lo puede ver. Y la niña levantó la mano y dijo, maestra, hay algo que Dios no puede ver. Y la maestra, sorprendida, le dijo, ¿qué es lo que Dios no puede ver? Y ella dijo, maestra, Dios no puede ver mis pecados porque están cubiertos con la sangre de Cristo. Qué ejemplo maravilloso. Lo recuerdo. Así fue que Dios me habló a mí. Y yo entendí perfectamente que voluntariamente el sacrificio de Cristo había borrado mis pecados a los ojos de Dios. Y qué tremenda revelación. Tal vez usted diga, pero tan sencillo, ¿no? El pastor, eso ya lo sabemos. Claro, pero para mí hace 27 años era algo totalmente nuevo. Y nos tomamos las manos y ese día nos arrodillamos y hicimos una oración así, diciéndole, Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida en tus manos. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. A partir de este día, Señor, te entregamos nuestra vida. Y cuando terminamos esta oración, llorando, los 4 personas que estábamos allí, estábamos llorando, recibiendo a Jesucristo en el corazón. Nunca volvimos a ser los mismos, hermano, porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Para mí fue así. Esa fue la forma como Dios me alcanzó a mí, y el evangelio del Señor Jesucristo yo pude entenderlo. Porque, hermano, ¿para qué predicamos y enseñamos algo si la gente más sencilla no lo puede entender? Lo que te estoy diciendo es que tenemos el mejor mensaje del mundo. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje del Señor Jesucristo, de lejos, es el mejor mensaje del mundo. Felipe lo que hizo fue solamente dar el mensaje de Cristo. Y empezó, yo me lo imagino que Felipe se sentó junto al etíope y empezó a enseñarle las escrituras. ¿Cuánto tiempo transcurrió? No lo sabemos, pero debió ser mucho, porque además el otro tenía todo el tiempo del mundo. Y entre más le compartía las escrituras, más Felipe se alejaba de la ruta de donde él estaba inicialmente. Y me imagino que pasaron por tantos pasajes. ¿Puede recordarme algunos de los pasajes del Antiguo o del Nuevo Testamento que hablan acerca de Jesús? Hay muchos. Que iba a estar 2 días en la tumba y al tercer día lo resucitará. Libro de Jonás. Que no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 22. Todos esos pasajes ellos tuvieron tiempo de repasarlos, y él enseñaba y le enseñaba la escritura. Y llegó al punto que le enseñó acerca del bautismo. Y le dijo, mira, Jesús mismo se bautizó y él bajó a las aguas. Y le empezó a enseñar amorosamente el bautismo. Y la convicción del Señor para este etíope fue tanta que él dijo, allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, nada, ¿tú crees? Y el hombre hace esta declaración. Búscalo ahí en la palabra. La declaración que él hace es, creo que Jesucristo es
el Señor. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Señor? Levante la mano. Él declaró eso. Esa fue la declaración que él hizo. Le dijo, mandó parar el carro y le preguntó: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué declaración, hermano. Él, a través del estudio de la palabra de Dios, había descubierto quién era Jesucristo. Lo que él necesitaba era saber la identidad de quién estaba hablando la escritura en Isaías 53. Por eso él pregunta: ¿se refiere a un profeta o a algún otro? La respuesta la tenía Felipe. Ese pasaje aplica perfectamente a Jesucristo nuestro Señor. Muy sencillo, ¿verdad? Sencillo el evangelio. Bueno, cuando usted llegó, usted recibió una tarjetita de estas. ¿Me la puede mostrar, por favor? Muéstreme la tarjetita, la hojita. ¿Todos la tienen allí? Muéstremela. ¿No tienen? Allí faltan. ¿Alguien más le falta? ¿Ustedes atrás tampoco tienen? Los diáconos nos pueden ayudar, por favor, nos colaboran. Mantengan su manita levantada si no la tienen, para que le llegue un diácono allí y le pueda ayudar y colaborar. Es una tarjetita, es muy sencilla. A mí me gusta darle retos a la iglesia. Estamos predicando la palabra y estamos compartiendo acerca de ganar a otros para Cristo. Ganar a otros para Cristo. Qué necesidad tan grande que hay. Y quiero mencionarle que nosotros tenemos que compartir el corazón de Felipe también. Usted es llamado a ser un evangelista también, a evangelizar a otros. Usted puede hacerlo, puede compartir la palabra del Señor. El próximo domingo, esta tarjetita le va a ayudar para que invite a otra persona a venir a la iglesia el próximo domingo. Y me gustaría desafiar a la iglesia a que tengamos el corazón de Felipe, que nos acerquemos a alguien, que escuches la voz del Espíritu Santo llamándote a compartir la palabra del Señor, y dejarte el reto de que ninguno venga solo, sino que vengas acompañado, para que otra persona el próximo domingo escuche la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vas a hacer 3 cosas con esta tarjeta. Número 1, orar por la persona que vas a invitar. Ora por esa persona. Vas a estar orando 5 o 10 minutos todos los días antes de invitarla. Porque si tú la invitas sin haber orado por ella, es muy probable que la persona rechace tu invitación. Pero si oras antes de invitarla, muy frecuentemente la persona va a tener dispuesto su corazón para atender tu invitación. Número 2, vas a escribir la hora y el lugar y la fecha. Ahí está la dirección. La fecha y el lugar es 15 de septiembre y hora 12 del día. Y la vas a invitar para que venga aquí a la iglesia. Y número 3, vas a pasar ese día por ella, o te encuentras en algún punto que sea fácil de encontrarse, y la acompañas hasta venir a la iglesia. ¿Por qué es importante, hermano? Porque si estamos diciendo que vamos a compartir el espíritu y el corazón de Felipe, de ser evangelista, esa labor, hermano, la vamos a hacer todos nosotros. Vamos a evangelizar y vamos a ir, hermano, a donde Dios nos lleve a evangelizar. ¿Puedes pensar ahora en alguna persona que necesita el mensaje de Jesucristo? Por lo menos en uno, familiar, amigo, compañero de trabajo, compañera de trabajo, que necesita escuchar este mensaje. ¿Cuántos ya tienen a alguien en mente? Levanta la mano. Levanta la mano si ya pensaste en alguien. Los que no, piensen en alguien rápidamente. Puedes pensar en alguien. Y lo que vas a hacer es entregarle esta tarjeta. Se llama Día del Amigo. Vamos a celebrar amor y amistad aquí en la iglesia el próximo domingo. Es 15 de septiembre, ¿verdad? Y vamos a recibirlos a ellos, vamos a recibirlos con mucho amor, pero especialmente vamos a darle el mensaje que cambia y transforma las vidas, el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, voy terminando. Felipe tomó la responsabilidad no solamente de ir a su amigo y predicarle, sino que tomó otra responsabilidad. ¿En qué momento el Señor quitó a Felipe de ahí, de donde el etíope? Lee la palabra. ¿En qué momento lo arrebató? Mira esto, el Señor arrebató a Felipe y se lo llevó. ¿En qué momento se lo llevó y por qué se lo llevó? Se lo llevó porque ya la labor estaba hecha. Pero ¿cómo supo el Señor que la labor estaba terminada, mi hermano? ¿Cómo supo? Porque Él se bautizó. Perfecto. Cuando la persona se bautiza, termina toda esa primera etapa
de su crecimiento espiritual. Solo hasta el momento en que la persona se bautiza. ¿Por qué es tan importante el bautizo? Porque el bautizo me identifica con Cristo. El bautizo me da pertenencia a la iglesia, al cuerpo del Señor. El bautizo también me es un paso de obediencia. Yo muestro mi obediencia bautizándome en las aguas. No hay un solo caso de bautismo de niños en el Nuevo Testamento. Todos los que se bautizaron eran grandes. Y usted dice, ¿y por qué? Porque se necesitaba que la persona tuviera entendimiento para poder tomar el paso del bautismo. Si yo doy razón de mi fe, es porque yo puedo tomar una decisión. Y cuando uno es niño no puede, ni tiene esa capacidad. Solo la gente que aceptaba a Jesucristo y la gente que era consciente de su decisión tomaba ese paso del bautismo. Nosotros en la iglesia bautizamos de 14 años para arriba. 14 años para arriba bautizamos. Menos que eso no bautizamos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de ustedes no se han bautizado? Levanten la mano. Que ustedes no son bautizados. Levanten la manita. No les dé pena, tranquilos, está bien. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La convicción en la persona que escuchó este mensaje lo llevó ¿a qué? A bautizarse. ¿Para qué? Para pertenecer a Cristo. Mediante esa decisión la persona estaba tomando ese paso de fe y de obediencia. Cuando él se bautizó, ya el Señor dijo, Felipe terminó la actividad, lo que tenía la misión, y se lo llevó. Y recuerda que yo le dije que el carruaje estaba alejándose de la ciudad de Felipe. Pues él tomó a Felipe y lo volvió y lo puso por allá cerca a su casa. El Espíritu del Señor lo arrebató. ¿Qué mensaje tan claro es este, hermano? ¿Qué es lo que necesitas hacer con una persona nueva? Orar por ella y luego enseñarle lo mismo que tú has aprendido. Di conmigo, de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Es sencillo, lo mismo que tú has recibido tienes que entregarlo a otro. Tienes que enseñarle lo poco o lo mucho que tú sepas del Señor. Así no sepas mucho, eso poco te va a ayudar. Mira esta experiencia que yo tuve. Yo llevaba 15 días de cristiano y de repente me mandan de la iglesia a donde una muchacha que se quería suicidar. Y me dicen, ayúdenla a usted, ore por ella. Y yo, ni psicólogo que fuera, dije yo. Y me tenía que ir a enfrentarme con ese problema. Cuando yo llego, encuentro que la muchacha estaba deprimida. Yo llevaba 15 días, además, un poquitico. Y la muchacha deprimida, yo ya tenía que ayudarla. Más deprimido estaba yo que ella, ¿no? Pero, sin embargo, yo le pedí ayuda. Yo por ahí, en alguna parte había leído que el Espíritu Santo pondría en mi boca las palabras adecuadas para otra persona. Y yo oré así, le dije, Señor, yo no sé cómo, ayúdame. Llevé mi Biblia y de alguna manera yo abría la palabra y ahí estaba el versículo exacto para compartirle a mi amigo. O sea que a los 15 días de cristiano yo ya era predicador, hermano. ¿Cómo le parece? Y abría otra palabra y allí salía el versículo como para ella. Y yo estaba tan agradecido con el Señor que le podía hablar la palabra del Señor y compartirle. Y ella decía, sí, la vida es hermosa. Yo necesito a Jesucristo. Ore por mí, por favor. Y podíamos orar juntos. Qué especial es eso. Dios llenará tu boca con las palabras adecuadas para que bendigas a otra persona. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo les dé esa experiencia? Que tú abras la Biblia y le enseñes a otro y a esa persona diga, uy, ¿usted cómo sabe? No es que yo sepa, es que el Señor me está poniendo las palabras adecuadas para compartirte en este momento y en esta circunstancia. ¿Cuánta gente has visto, hermano, que lee la Biblia y no la entiende? Tú puedes explicarle. Comienza con el Evangelio de San Juan, con un evangelio, con algo sencillo, y compártele la palabra a otra persona. Estoy seguro que esta semana va a ser una semana bien poderosa. Vas a tomar esta invitación, se la vas a entregar y le vas a decir, mira, yo quiero que tú escuches el mejor mensaje que el Señor tiene para un amigo. Tú eres mi amigo, acompáñame a la iglesia. Y por la mañana lo vas a invitar a un tamalito allí en la panadería y lo invitas y le ponen la cita antes de venir acá y luego pasas por él y lo traes. Y vas a estar orando por él. Y luego aquí en el servicio vamos a compartirle la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren hacer esto el próximo domingo? Levanta la mano, levanta la mano. Bueno, gloria a Dios. Es un compromiso, todos lo vamos a hacer. Voy a concluir. Dice aquí que Felipe
le entregó un mensaje sencillo y práctico a este etíope. El etíope representa a aquella persona que no es religiosa, que no conoce la palabra del Señor, aquella persona que está confundida, aquella persona que lee y no entiende, aquella persona que necesita este mensaje. Y Felipe podía entregarle ese mensaje a esta persona. ¿Sabes cuántas personas hay todavía en esclavitud a las drogas, al alcohol, al sexo, ataduras sexuales? ¿Cuántas personas tienen problemas mentales, problemas de soledad? También están enfermas, están solas, han estado desamparadas o en una situación difícil, hermano. Y tú dices, pastor, todo lo que acaba de escribir, yo estoy así. Yo sé que sí, puede que estemos así, pero aún así Dios te va a usar para sacar a otro de lo mal que está, hermano. Cuando el Señor llamó a Pedro y a los discípulos, dijo, ven aquí y te haré pescador ¿de qué? ¿Pescador de qué? De hombres. Tú eres un pescador de hombres, una pescadora de hombres. Y pescar es difícil, y pescar hay que madrugar. Yo recuerdo que papá me llevaba a pescar a las 4:30 de la mañana, y yo ahí con una cobijita cuando era pequeño en el lago de un club aquí en Bogotá, y me llevaba, y a las 4:30 de la mañana yo estaba más dormido que despierto, hermano, que si me dejaban solo me iba al agua yo ahí mismo. Y yo no entendía por qué tocaba madrugar. La razón de eso es porque los peces pican a las 5 de la mañana, o sea, suben, y es mucho más fácil pescarlos a esa hora. Ahora, él era exitoso en eso. Al mediodía ya tenía una docena de peces pescando. A veces ir a pescar va a requerir un esfuerzo adicional de tu parte. A veces va a requerir un trabajo adicional. A veces va a requerir una oración. Va a requerir buscar, salir, pagar tu pasaje e ir a buscar a tu amigo, a tu compañero, a esa persona que vas a traer a la iglesia. Sí, pero vale la pena ese trabajo, porque el Señor está diciendo, te haré pescador de hombres. Ahora, la forma como pescaban en el lago de Nazaret, de Galilea, era esta. 2 barcas se ponían de acuerdo, tiraban una red muy grande entre las 2 barcas y luego ponían unos plomos, unos pesos para que la red bajara. Y después iban acercando las barcas y encerraban a los peces. Y había otra barca que venía, asustaba a los peces para que se metiera a la red. Cuando estaban adentro, ellos cerraban la red y la subían. Y ahí repartían toda la pesca que hacían. Luego, pescar, hombres, hermano, es un trabajo de equipo, donde tú no puedes estar solo, tienes que trabajar en equipo con alguien más. Hay un grupo que es mi hermano Alfredo y Camilo. Ese es el grupo de consolidación. Alfredito, ponte de pie. Es el grupo el ministerio de consolidación. Este ministerio lo que va a hacer el próximo domingo es recibir a las personas nuevas, tomar sus datos, orar por ellos y verificar la entrega que hicieron a Jesucristo en su corazón. Ellos casi siempre están ubicados allí o en la primera fila, y ellos están listos a atender y a recibir a las personas nuevas. Si hay una persona nueva que pasa, va a recibir un abrazo y va a recibir una tarjeta y va a recibir un detalle, pues un refrigerio, algo vamos a tener para ellos. Pero cada persona nueva que viene a la iglesia va a recibir un detalle de amor de parte de la congregación. Esa es la función que hacen ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ellos? Denle un aplauso al Señor por el ministerio de consolidación. Evangelizar y consolidar es lo mismo. ¿Cuándo termina la labor de consolidar? Cuando la persona se bautiza. ¿Sí? Los que todavía falta por bautizos, pronto van a poder bautizarse. Es importante que sigan fieles y que se bauticen, pero todos nosotros tenemos que bautizarnos. Amén. Entonces, ¿cómo termina esta historia? La historia termina que Felipe se va, pero el etíope sigue. Hay una historia acerca de este etíope. Si usted va a Etiopía, va a encontrar que es un país muy cristiano, muy cristiano. Hay centenares, miles de personas que son cristianas. Y uno dice, ¿cómo llegó el evangelio a Etiopía? ¿Usted qué cree que cómo llegó? Por el eunuco etíope. Dios usó al etíope para llevar el evangelio a toda una nación. Y hasta el día de hoy, en esa nación todavía hay gente cristiana que ama a Dios. Usted puede hacer la diferencia. Usted puede marcar la diferencia. Puede que usted le hable a una persona que ni conozca. Esta semana Dios la va a poner en su camino y usted le va a compartir el evangelio de Jesucristo.
¿Cómo compartimos el evangelio? Muy sencillo. Hablamos de Jesús, decimos que es el Hijo de Dios, que vivió en la tierra y tuvo un ministerio, predicó del reino de Dios. Luego fue llevado a la muerte, fue crucificado, al tercer día resucitó y ahora está en el cielo y vive para interceder por nosotros. Ese es todo el mensaje. Sencillo, ¿verdad? De compartir. Ese es el mensaje del evangelio. Hasta los niños lo pueden entender. Tome la tarjeta, por favor, ahora que usted tiene, y levántese y vamos a orar. Primer paso, orar por estas personas. Tome esta tarjeta, póngase de pie, piense en una persona que usted va a invitar el próximo domingo. Después de eso, usted va a salir a buscar su etíope, la persona que necesita al Señor, y va a buscarla donde esté y va a traerla a la iglesia. Y luego le va a enseñar a amar a Jesucristo, dándole las bases firmes de la fe para que se mantenga firme la fe del Señor. Eso es consolidar. Queremos agregar un lema de toda la iglesia en este tiempo. Yo quiero que toda la iglesia diga estas palabras: consolidadores somos todos.